Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. San Juan Pain Center presenta al Dr. Osvaldo Font hablando de tu salud. Gracias por darme la bendición de poder volver a entrar a tu hogar y hablemos de tu salud. En el día de hoy voy a estar hablando sobre los dolores cervicales y otras patologías, otras enfermedades causadas por este tipo de lesión a nivel cervical. Los dolores cervicales tienden a crear problemas a nivel de todo lo que es el cuello, a nivel de lo que es los órganos que están en la parte anterior del cuello y los problemas que se producen secundarios como son los dolores de cabeza, problemas de parálisis faciales, problemas dentales, problemas a nivel de rotación del cuello. Se siente presión en la parte posterior del cuello, como puedes ver en la imagen que te estamos mostrando. Esa presión, ese dolor, esa molestia que sientes, un dolor, ardor, pesadez en esa región que se irradia hacia los hombros, que se irradia también hacia las extremidades superiores. Hay 4 causas que son las que provocan el problema a nivel cervical. Una de ellas es las infecciones a nivel de garganta. En el momento en que una persona tiene un problema, ya bien sea porque tiene una infección por virus o por bacteria, que se le inflaman las amígdalas, esa inflamación se irradia hacia la raíz del nervio a nivel de la primera, segunda y tercera vértebra cervical, y ese grupo de nervios empiezan a crear irritación, y esa irritación crea un proceso inflamatorio, y por eso ese dolor tan inmenso. Otro de los procesos son problemas a nivel tiroideos. Cuando la tiroides se hincha, empieza a sentir esa presión en la parte posterior del cuello. Pero también tenemos otra condición, otra causa, que es la parte emocional, es la tensión emocional. Ese momento donde usted está trabajando, que siente esa presión o que está mucho tiempo en el teclado, frente a la computadora, o que su área de trabajo, desde el punto de vista ergonómico, en otras palabras, desde el punto de vista de trabajo, no está en las mejores condiciones. Usted empieza a sentir esa presión, o porque usted tiene problemas a nivel familiar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, tiende a crear presión a nivel cervical. Otra de las condiciones es por la inmovilización. Ese es el grupo de personas que por alguna razón o circunstancia le ponen un collarín, tiene que mantener el cuello rígido y eso crea presión sobre el área neurológica, provocando fuertes dolores en esa área. Pero una de las más comunes es el trauma directo. Son estas lesiones que ocurren en los accidentes automovilísticos, en los deportes. Una persona, usted va manejando, usted está quietecito, alguien lo golpea por la parte de atrás, tiene un movimiento brusco de la cabeza y eso tiende entonces a lesionar la parte cervical, los discos, provocando fuerte dolor en esa área. Las personas que tienen problemas en el deporte, especialmente en el golf, la gente cree que los golfistas es solamente un movimiento sencillo, no, es el movimiento de toda la columna donde pone más presión a nivel del cuello y los hombros. Los jugadores de baloncesto, los jugadores de fútbol americano, ahora que viene la Copa Mundial de Soccer, usted verá las cantidades de personas y las caídas que se dan, las lesiones que se dan al tratar de golpear la bola con la cabeza, la presión que tienen que poner en el cuello, el tipo de deporte, los jugadores de béisbol, etcétera. Toda lesión directa tiende a provocar que haya un deslizamiento del disco y ese movimiento brusco tiende entonces a lastimar los nervios que salen de la parte paravertebral a nivel del área cervical. Desgraciadamente, lo que le aplican son o compresas, o le dan analgésicos, o le dan sedantes, pero la presión que se provoca en esa área, al no ser repolarizar significa que la célula, el nervio, guarda información, y esa información se queda ahí hasta que no se borra esa información. Es como cuando usted tiene un programa
en su computadora y ya usted no quiere tener más el programa, usted le da delete. Pues en el ser humano pasa lo mismo. En el momento en que esa información se quedó grabada, si no se le da delete, esa lesión va a estar ahí por el resto de la vida. Y de la única forma de poder borrar esa información es a través de la terapia electroneuromedular, donde podemos recrear el ciclo simpático-parasimpático, positivo o negativo, que es lo que ha provocado que esa información, al no borrarse, cree presión sobre el área cervical. A medida que pase el programa, vamos a estar hablando de las diferentes patologías que se producen por problemas cervicales. Sabemos que cuando la lesión ocurre en la primera vértebra cervical, cuando la corriente sale del cerebro, hemos estado hablando que el cerebro produce corriente eléctrica que pasa por una troncal principal, que es la médula espinal, y que de ahí sale toda una cablería eléctrica. Se lo voy a mostrar más adelante. Como ustedes podrán ver en la figura, hay una lesión a nivel de la parte baja de la área cervical, donde se une la cervical con la torácica. Pero cuando estamos hablando de la primera vértebra cervical, la corriente cuando sale del cerebro hacia la médula, se encuentra con ese bloqueo, hay una resistencia, parte de la corriente regresa al cerebro en feedback, provocando fuertes dolores de cabeza, migraña, mareo, vértigo, depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides. Puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de que se le olviden las cosas con facilidad sin tener que padecer de Alzheimer. Puede crear problemas de falta de concentración, bipolaridad, ataques de pánico. Puede crear problemas de ataques epilépticos o movimiento involuntario sin ser epiléptico. ¿Por qué? Porque hay una información, ese rebote es lo que provoca que todas estas patologías puedan surgir. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. Como decía en el segmento anterior, estas lesiones que se provocan a nivel cervical tienen otras múltiples complicaciones. Si nosotros podemos ver esto en vivo o podemos verlo a través de un programa o un video, vamos a estar viendo que tenemos la columna vertebral. Esta que usted está viendo, esta es totalmente la columna vertebral. Esta es la sección cervical. Esas áreas amarillas que usted ve son los nervios simpáticos. Este es el movimiento de la cabeza. Cuando usted dice sí o no, mire cómo se mueven las vértebras. Cuando dice no, que son las rotaciones laterales. Si usted ve las vértebras, la primera y la segunda tienden a rotarse. Cuando usted esos movimientos los hace de una forma brusca, esa gelatina que usted ve, ese es el disco. Ese disco, si se desplaza, tiende a lastimar o a pinchar esas áreas amarillas que son los nervios, provocando entonces unas lesiones a nivel del espacio medular, que no es otra cosa que lo que ustedes están viendo, que es la gelatina, lo que está alrededor, los rosas es la gelatina, el núcleo, lo otro es el tejido fibrótico, y ese tejido fibrótico cuando se rompe, esa gelatina se desplaza pinchando las áreas laterales, eso que usted ve es la médula espinal, y entonces crea lo que nosotros llamamos una radiculopatía, porque el ganglio, la parte, si usted va a su mano derecha, está como una bolsita. Esa bolsita es el ganglio, eso que usted está viendo ahí donde dice el spinal nerve. Esa es el ganglio y lo otro son las raíces. Cuando ocurre una lesión a ese nivel, la corriente que sale por la parte simpática sale completamente libre, pero cuando viene de regreso de la periferia hacia la médula, se encuentra con esa raíz posterior o la parte negativa. Eso crea entonces una resistencia. Y esa resistencia es la que provoca dolor, provoca presión, provoca inflamación. Y eso impide, crea una deficiencia,
una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas, los cuales esos nervios son responsables de estimular. ¿Qué sucede? Que en el momento en que hay esa resistencia, comienza entonces los llamados espasmos musculares por tensión emocional. ¿Quién no ha tenido tensión emocional en un trabajo? Tú, amado televidente que me escuchas, que estás trabajando, que a veces estás trabajando en un lugar que ni siquiera quieres estar trabajando, que ya tan pronto sales de tu casa y vas por el camino, empiezas a sentir esa presión en el cuello, todo te molesta, terminas entonces con un problema de presión a nivel cervical por tensión emocional y eso te va a estar creando tremendos dolores de cabeza, cambia tu personalidad, te pones irritable, pero entonces empiezas a notar que te pesan los hombros, tienes un dolor, presión, ardor en la parte posterior del cuello, con ardor, presión, inflamación, pesadez en los hombros, con cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades superiores. Vas entonces a tu médico te receta un antiinflamatorio, te dice que tienes que relajarte, pero como la presión no está en que haya algún problema patológico en sí dentro de la parte anatómica, sino es por tensión emocional, es por cambios químicos a nivel cerebral, pues nada te va a estar ayudando, al contrario, se va complicando la cosa porque estás trabajando en un sitio que no te gusta, o bien sea que tienes problemas a nivel en tu casa, que tienes problemas familiares, problemas económicos. ¿Quién no tiene problemas económicos en estos días? Que está provocando que sientan unas presiones, unos espasmos musculares en los hombros, en la espalda alta, en el cuello, que sienta que se le adormecen las manos y le dicen, no, pues usted lo que tiene es un síndrome de túnel carpal, cuando eso realmente no es lo que es, sino lo que es que hay un problema a nivel de tensión porque hay un bloqueo simpático, parasimpático, positivo o negativo, especialmente la parte negativa. Entonces, no se te resuelve esa información hasta que no se te resuelve tu problema. Hay que resolver primero el problema, hay que ir a la raíz del problema. Con tomar un medicamento, con eso no vas a resolverlo. Hay que arrancar de raíz el problema para entonces bregar con la parte anatómica. ¿Por qué? Porque el tanto tiempo estar trabajando presión sobre esa área va a lastimar esa raíz nerviosa. Y vas a terminar con problemas psicóticos. La Biblia nos dice algo bien importante. Dice en Jeremías 33:6, he aquí que yo traigo sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero mira que lo primero que trae es la sanidad, o sea, es la liberación de esa situación, de ese pasado activo o negativo que te está martillando, que eso es constantemente dándote en tu cabeza, creando presión en tu cuello. Entonces siente que el cuello se te hincha, se te altera la parte de la tiroides. ¿Por qué? Porque tu sistema a nivel central se alteró, entonces una de las áreas endocrinológicas es la tiroides. Y empiezas a tener problemas de que empiezas a adelgazar demasiado o a engordar demasiado porque se altera, se pone en hiper o hipotiroidismo. O empiezas a tener problemas a nivel cardíaco. Porque sabemos que de la quinta, sexta, séptima vértebra cervical, con la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra cervical, son los nervios que se unen para llevar corriente eléctrica a la parte cardiorrespiratoria, a lo que es el corazón y el pulmón. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos esa solución. Nosotros podemos ayudarte a romper con ese ciclo. Lo podemos hacer a través de nuestro programa de rehabilitación neurofisiológica, que solamente lo vas a encontrar en San Juan Pain Center con nuestro tratamiento terapia electroneuromedular. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al
754-9799 hoy. Como estaba diciendo antes de irnos a la pausa, la sección a nivel de las últimas vértebras cervicales con las primeras torácicas, ahí crea una presión sobre el plexo nervioso que va hacia los hombros, que son parte del sistema nervioso que va hacia el cuello, los hombros, las manos y la parte superior que tiene que ver con la parte cardiorrespiratoria. Desde la vértebra 4, cervical 4, hasta la vértebra torácica 4, como están viendo en pantalla, cuando esa área se afecta, los hombros tienden a pesar como si usted tuviera una tonelada. Es lo que usualmente la gente dice, ya no tengo un mono trepado, tengo un gorila con toda la familia. Y usted puede ver la intensidad, ese color rojo, así mismo se pone cuando hay congestión eléctrica sobre esa área. Eso tiende a producir, amados radioyentes, dolor, presión, pesadez, con cansancio, fatiga, debilidad en los hombros. Pero también sabe lo que produce, ataque al corazón. ¿Por qué? Porque se bloquea, nosotros tenemos a nivel de la cervical 5 y la cervical 6, tenemos un circuito, un ganglio, que le llamamos el ganglio estrellado. Ese ganglio cubre todo lo que es la mitad del cuerpo, del lado que se haya lesionado. Por eso una persona que le da dolor de pecho o le da un ataque al corazón, el brazo izquierdo se cae porque ese ganglio recibe una sobrecarga eléctrica. Y cuando usted sobrecarga un receptáculo, ¿qué le pasa al breaker? El breaker se tumba, se apaga. Pues este ganglio sirve de protección apagando el sistema y por eso vemos que el brazo se le cae para evitar que ese estado isquémico, esa lesión, siga progresando. Desgraciadamente, inmediatamente lo llevan al hospital, se empieza a bregar conforme a como dicen los estatutos del sistema americano. Pero ¿sabe qué? En Europa no es así. Una persona que llega con un dolor de pecho o un ataque al corazón, lo primero que hacen es que van directamente a ese ganglio, le aplican procaína al 1%, 2 cc, lo meten en una cámara hiperbárica por 1 hora, luego entonces le ponen un suero de megadosis vitamina C con medicamentos hemotoxicológicos, rehabilitan al paciente y no lo meten en intensivo, sino que a las 24 48 horas lo regresan a su casa. ¿Qué diferencia a cómo se hace en los Estados Unidos? Claro, en Estados Unidos todo es money oriented, es a base de dinero. En Europa se tiene que resolver el problema, porque si no se resuelve el problema, el médico no recibe su paga. Hay una gran diferencia en cuanto a eso. En San Juan Pain Center nosotros estamos orientados a resolver el problema de nuestros pacientes, porque sabemos que son criaturas de Dios que vienen con una necesidad. Cuando vienen ya llevan años sufriendo de su patología. Por ejemplo, yo he sido el único médico que ha sido invitado al Congreso de Ciencia Médica en Baden-Baden, Alemania. Y en mi última presentación yo presenté 151 casos de pacientes que estaban supuestamente, entre comillas, con problemas intractables. Intractables significa que no se podían tratar. Estos pacientes llegaron sufriendo severos dolores de cabeza, dolores orbitales, o sea, en el ojo, retroorbitales detrás del ojo, problemas de ataques epilépticos, problemas de parálisis facial, problemas de tinnitus, problemas en el área occipital, dolor en la área occipital, y ya cuando vienen, han venido sufriendo con esta condición por 10, 15, 20 años. Pero ¿sabe qué? Qué interesante. A ninguno de estos pacientes, ninguno de los colegas que atendieron a estos pacientes, se le había ocurrido hacerle una panorámica dental. Una panorámica dental es una placa donde se ve toda la dentadura. Como parte de nuestro programa o protocolo, es que le mandamos a hacer a todos nuestros pacientes una panorámica dental. La sorpresa, todos estos pacientes tenían los cordales, los tenían impactados. Cuando se le hace el historial, cuando le comenzaron estos problemas a los cuales usted se aqueja, todos hablaban de que lo comenzaron después de los 15, 18, 20 años. Y muchos de ellos, cuando se le hace la pregunta, ¿y usted tiene sus cordales? A mí nunca me salieron.
Y cuando le hacemos la panorámica dental, lo tenían metido en las áreas maxilares, en el área mandibular, enterrados. Eso crea un campo de interferencia. Cuando la corriente viene, si es a nivel medular, coge el nervio facial por abajo y por arriba el nervio trigémino. Cuando se crea ese impacto, se rebota esa corriente hacia el área cervical, las primeras cervicales, provocando entonces que hay un rebote hacia la casa, creando entonces todo este tipo de patología. Luego que nosotros cogimos, le dimos la terapia electroneuromedular, rehabilitamos toda esa parte nerviosa a nivel cervical y a nivel facial. Luego entonces se referimos a un maxilofacial para que le extrajera los cordales, lo preparamos para que ni siquiera se hinchara ni les doliera. Luego volvimos a rehabilitar esa parte nerviosa. En un seguimiento de 2, 5 y 6 años, ninguno de estos pacientes que llegaron con toda esa patología, ninguno volvió a sufrir las condiciones por las cuales vinieron por primera vez. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. Como venía diciendo, los diferentes tipos de patologías que ocurren por los trastornos óseos o neuromusculares a nivel cervical, tenemos una patología que aparentemente, según la ciencia, ese tipo de patología no se podía curar. En San Juan Pain Center descubrimos que esta área que está aquí desarrolla una lesión que nosotros le llamamos RSD o Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome, o también, como comúnmente se dice en español, distrofia simpatética refleja. Ese tipo de lesión tiende a crear una presión fuerte en el cuello y esa presión eléctrica tiende a crear una hipersensibilidad sobre la extremidad, sobre el brazo, si es a nivel cervical, porque también ocurre así a nivel lumbar, provocando que aún la ropa, el hecho de que la ropa le toque, le molesta. En San Juan Pain Center y con la terapia exclusiva nuestra de la terapia electroneuromedular, todos nuestros casos han sido resueltos. Muchos compañeros no podían creer, especialmente compañeros fisiatras, compañeros ortopedas, que después de una cirugía se ha desarrollado este tipo de lesión, que su paciente, que venía por muchos años sufriendo de este síndrome tan doloroso, porque créame, es algo extremadamente doloroso por el exceso de corriente eléctrica acumulada a nivel medular. Esa corriente, al no poder pasar hacia la periferia, hay pacientes que deciden quitarse la vida porque no aguantan más el dolor. Pero con la terapia electroneuromedular, nosotros entramos directamente al área, volvemos a recrear ese ciclo simpático-parasimpático, positivo-negativo, y todos nuestros casos han sido resueltos para la gloria del Señor. Pero ¿saben qué? Hay otras patologías. Está la patología de la artritis deformativa, donde la vértebra por osteoporosis se desgasta y tiende a crear fracturas de compresión. Esos espuelones que lastiman el nervio. Esa deshidratación del disco, donde el disco pierde su gelatina, pierde su espacio, y entonces los huesos, la vértebra con vértebra comienza a chocar. Ese movimiento que cuando usted lo mueve su cabeza siente como si estuviera guayando, guayando madera. Ese problema nosotros lo podemos resolver. ¿Qué hacemos? Aplicamos la terapia electroneuromedular, comenzamos con unos tratamientos que están aprobados en los Estados Unidos, que los vienen utilizando los europeos, especialmente los alemanes, hace más de 35 años, donde podemos ayudar que ese espacio vuelva a alcanzar una separación por medio de creando un campo electromagnético que separe la vértebra. El paciente que llega con esa patología de fuertes dolores de cabeza causados por la presión que está
a nivel vertebral causado por la degeneración ósea o por la degeneración articular, automáticamente desde el primer tratamiento comienza a sentir alivio y al cabo del final del tratamiento su problema ha desaparecido. ¿Que va a volver a repetirse el problema? Sí, al cabo de los 1 o 2 años posterior, si no sigue las instrucciones nuestras, se va a volver a repetir. Pero ellos con gusto regresan a la oficina a volver a darse el tratamiento. ¿Por qué? Porque tuvieron 1, 2, 3 años sin sufrir el más mínimo dolor. Nosotros tenemos la tecnología, tenemos el programa para hacer un electroneurobiograma medular que nos dice qué nervios o nervios son los que están lastimados. Luego pasamos al tratamiento con terapias neurales, terapia electroneuromedular, rehabilitando el sistema simpático parasimpático. Seguimos con tratamientos de megadosis de vitamina C con medicamentos homotoxicológicos. Pero todo esto se hace única y exclusivamente en San Juan Pain Center. Nosotros tenemos la solución, nosotros somos tu solución. Tú no tienes que aprender a vivir con dolor, eso es una falsedad. Esa es la forma más elegante de decirte, mira, yo no sé cómo resolver tu problema, pero déjame darte estas terapias o darte estos medicamentos para ver si te podemos ayudar. No, nosotros somos tu solución. Y como tu solución, danos la oportunidad de poderte tratar. Queremos bendecirte, queremos hacerte libre. Gracias una vez más por permitirme entrar a tu hogar y que sepas que siempre estamos a tus órdenes. Dios te bendiga, será hasta nuestro próximo programa. Bendiciones. San Juan Pain Center presentó al Dr. Osvaldo Font preocupándose por tu salud.